Hola Andrea, ¿estás por ahí? Sí, señora. Ah, bueno, entonces Paola, aquí ya te presenté. Entonces te doy campo, si quieres abre tu cámara y ya, el público es tuyo. Vale, gracias. Ok, buenas noches a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Voy a compartirles pues mi experiencia de práctica pedagógica en la Escuela Normal Superior de Neiva. Voy a compartirles pantalla de la presentación que he preparado para hoy. Eh, ¿Pasa algo? No sé, no me deja compartir pantalla. Allí ya tienes toda la opción para presentar. Espérate, te reviso a ver. Sí, o sea, Paola, si me... Por favor. sí, ahí tienes la opción, ahí puedes. Vale, creo que Eh, ahí... A ver. dile presentar. Sí, ahí ya Sí, estamos sí. viendo tu pantalla, ya. Sí, Bien, ahí están viendo la presentación de PowerPoint. sí, señora, ya te Vale, vemos. gracias. Bueno, entonces, pues bueno, este proceso de práctica lo llevo junto con mi asesor Elia Francisco Amortegui y mi cooperador Harold Murcia. Trabajé en la institución con el grado noveno. La institución normal superior de Neiva se encuentra en el oriente pues, de la ciudad. Las problemáticas que yo percibí en la semana de observación fueron que como estamos empezando el año, pese a que el semestre empezó pues tarde, aún no había una contratación de intérpretes por parte de la institución. Otra parte fue que resulta que para las áreas como, como ciencias naturales existen unas señas específicas y estas señas las debe de manejar el intérprete con anterioridad para, o sea, el intérprete y los estudiantes. Aquí lo que pasaba era que el profesor, pues que estaba, cuando ya hubo intérpretes, no había ese canal comunicativo, entonces era muy difícil que el aprendizaje se diera con el estudiantado sordo. El tema de inclusión en cada actividad, incluso cuando se llamaba a lista, primero se llamaban a todos los estudiantes oyentes y de último al estudiantado sordo. Esto me parecía pues algo como excluirlos incluso en esa parte. Lo que acá también pasó, todo esto pues fue de la presencialidad, fue que los estudiantes se quedaban dormidos en la clase de ciencias naturales debido a que como no había intérprete y el profesor no había diseñado ninguna estrategia para abordar con ellos pues las temáticas de cada curso. Aquí para cuando hablamos con el estudiante sordo también es importante el tema del método de la evaluación. A ellos, por ejemplo, el estudiante sordo no lee textos largos, entonces no se les puede hacer evaluaciones escritas. Ellos el canal comunicativo que tenían solo era el tema del intérprete. Otro fue pues que toca pues fortalecer la parte de la didáctica de la inclusión en los programas de licenciatura en la Universidad Surcolombiana. Yo pues habíamos visto como inclusión aquí, inclusión allá, pero había mucho dato teórico. En el momento de la práctica, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de mucha diversidad de estudiantes con necesidades y actitudes totalmente diferentes y yo creo que no tenemos esa base en el pregrado para abordar esta parte. También es importante comprender cómo pues, el aprendizaje en la diversidad de estudiantes. No es lo mismo trabajar de pronto en la inclusión con un estudiante sordo que con un estudiante que viene de algún cabildo indígena. Son costumbres, culturas totalmente diferentes. Y entonces aquí también es importante que el docente que se le da a este tipo de estudiantes comprenda las necesidades de cada uno de ellos. Luego de yo haber pues observado distintas dificultades en el aula, empiezo a hacer un tema de indagar acerca de la cultura sorda, empiezo a visitar, pues ya cuando hago esta etapa de la indagación,
nos encontramos en la virtualidad, entonces visito toda página que encuentro sobre educación sorda. Esta es una biblioteca que se supone que da herramientas para los profesores o para la persona que le interese trabajar con este tipo de población. También pues miré en TED cómo se daba pues el proceso del estudiante sordo. También visitaba en redes sociales como en Facebook, por ejemplo, seguía comunidades sordas. Y si ustedes se dan cuenta hasta aquí, todo el material que había encontrado no pertenecía a Colombia. Entonces, digamos que no son las, estos se han creado de acuerdo a las necesidades de cada región y aquí no había ninguna pues región de cómo hacerlo. Vi libros que se encontraban en línea, estos eran de México, de España principalmente. Entonces, toda esta formación, pues con el trabajo de la inclusión prácticamente fue autodidáctica. En el INSOR y en el DANI encontramos pues que en el Huila, en el departamento del Huila, existe un total de 25.890 personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales solo el 6,47% alcanza un nivel educativo de básica secundaria completa y todo el resto de esta población se encuentra en un nivel educativo menor, ¿sí? Esta investigación es que toda esta información que iba averiguando las fui categorizando pues en qué consistían. La mayoría pues se centran en el uso de herramientas tecnológicas para hacer las intervenciones didácticas con este tipo de población, y la otra línea de tendencia que encontré fue acerca de las revisiones documentales, y solo encontré una investigación que hablaba acerca de las salidas de campo con este tipo de población. Que sobre la formación docente para la educación inclusiva, leía un artículo publicado por Calvo y decía que en los países como Latinoamérica, los compara con países europeos o de Asia, dicen que acá es mucho más difícil tratar el tema de la inclusión debido a que la mayoría de estos estudiantes se encuentran en situaciones precarias en lo económico, en lo social y en lo cultural, por lo cual cuesta reconocer los derechos que tiene pues esta población en una educación de calidad. También señala que para garantizar este derecho a educación de calidad no solo es hacer parte del sistema educativo, sino que también se necesitan asignar recursos para la formación docentes que puedan contribuir a que se lleve pues de mejor manera, más amena cada clase. Esta formación docente para la inclusión debe tener en cuenta 3 pilares, como es la igualdad y la equidad. En cuando hablamos de inclusión, que los docentes y la inclusión educativa, es que los docentes que tratan este tipo de poblaciones deben de tener una formación académica, una formación con un alto contenido ético y moral, para no tener dificultades de pronto de rechazo. También esta formación de docentes para la educación pues deben de tener en cuenta en todos los contextos que puedan existir, como el de la vulnerabilidad, ¿vale? Luego de hacer este proceso pues de indagación, empiezo a hacer la caracterización del estudiantado sordo. Aquí vemos que en la parte izquierda era el formato que teníamos para caracterizar el estudiante, y tenían demasiadas preguntas y había mucha lectura. Como el estudiante sordo, como yo lo había dicho, él no lee textos largos y la escritura de él es mucho más sencilla, entonces pues yo les adecué fácilmente como qué material les gustaba, qué no, como tacha con una X o menciona cosas muy específicas. También hablamos, uno de los temas que traté con el curso 9.1 fue desertización. Este es un ejercicio que apliqué con ellos. También estaba diseñado mucho de una manera de que para él se le facilitara, y reconoce situaciones particulares de este proceso, como la deforestación, la urbanización, y en este último punto, que era un dibujo de que debían de realizar acerca de los organismos que creen que se puedan desarrollar, aunque casi no se ve en la imagen. Un estudiante sordo hizo algo que no había hecho ningún otro tipo de estudiante, y fue mencionar que en estos sitios probablemente se encuentran organismos fósiles.
Sigo con el tema de la formación mía con este tipo de poblaciones y empiezo a seguir páginas de YouTube, por ejemplo, este estudiante de la Universidad Surcolombiana y trata de las canciones de aquí de la región, las representan en la lengua de señas. Empiezo a hacer un curso básico en línea sobre lengua de señas colombiana, porque la lengua de señas no es la misma que utilizan aquí o utilizan en México. Empiezo a revisar un poco qué nos dice la Constitución o qué dicen las políticas sobre inclusión. No solo empiezo también a encontrar en física que habían aplicado, pues habían preguntado al estudiante en formación docente cómo aplicarían o cómo enseñarían física, encontrando pues diferentes puntos de vista. También visitaba la página del DANE para revisar pues el tema de las cifras y visitaba INSOR, que es la página oficial pues de Colombia que trabaja con la población sorda. ¿Cómo se dio la comunicación virtual con mis estudiantes? Fue un poco más complejo porque al principio todo el grado 9.1 tenía 1 hora a la semana para reunirse. Entonces, luego de luchar conjunto con mi cooperador, logré que el estudiante sordo estuviera aparte, porque aparte ellos necesitaban tener la cámara prendida para poder. Entonces, ¿cómo funcionaba? Yo daba la clase y el estudiante me levantaba la mano. Cuando me levantaba la mano, como el intérprete ya era mayor de edad y no conocía mucho sobre el manejo de herramientas, lo que hacía era yo arremedar al estudiante lo que me estaba preguntando para que el intérprete me colaborara con lo que yo no le entendía al estudiante. Igual se realizó por llamadas telefónicas, por Meet. Acá hubo mucha comunicación con los padres de familia. Los padres de familia yo dejaban las actividades y ellos me llamaban a cualquier hora, puede decirse, a que les colaborara con temas directamente de ciencias naturales, con el intérprete también. Yo siempre les pasaba las guías y el material didáctico que yo iba a implementar para que él hiciera un repaso de qué íbamos a hablar. Esto fue antes de que empezáramos la educación virtual. Aquí vemos en una mano derecha estábamos ven el intérprete que está haciendo pues la seña, y aquí voluntariamente ya alcanzo a observar un cambio, y era que el estudiante sordo participaba de las clases. Aquí estamos haciendo una experiencia de aula. Estos son el dibujo de uno del estudiante sordo, el cual explica demasiado bien qué fue lo que pasó con cada tipo de suelo, que estábamos mirando en ese entonces cómo se filtraba en agua dependiendo del tipo de suelo. También acá pues en las guías virtuales siguen siendo contenidos, preguntas muy cortas, y acá les mencionaba o les mandaba videos que les ayudaran a reforzar el conocimiento, videos que yo miraba que podían tener subtítulos o digamos algún tipo de lenguaje que les ayudara a facilitar el aprendizaje al estudiante. También pues ya hablamos de un tema más abstracto, y era la química. Aquí vemos algunos resultados de ellos. Entendieron cómo se daba la formación del átomo, cómo estaban distribuidos los electrones de valencia, acá incluso calcularon los estados de oxidación, cómo supe que eso era así. Cuando estábamos en las reuniones en línea les preguntaba acerca de lo que habían hecho. Esto es lo que les había preparado para hoy. Muchas gracias. Igualmente voy a mostrarles, tuve la experiencia de participar también o de hacer parte de una institución privada reforzando el área de ciencias naturales, y pasaba que, pues, para sorpresa mía, también tenía en esta institución un estudiante sordo. Con él, a partir de la virtualidad, trabajamos una experiencia, pues, podemos decir, ya no de aulas, sino desde la casa. Entonces, se los voy a compartir para que lo veamos rápidamente. El estudiante se llamaba William Esteban Rivera y era del grado 7º. Aquí vemos que él trabaja, pues, haciendo el experimento, los materiales. Aquí se presentan, buenos días, el día de hoy. Yo hablar de los pulmones, ese era acerca de los pulmones artificiales, nombra los materiales que se utilizan pues para hacerlo y lo que básicamente trata. Entonces ahí dice que necesitaba un pitillo, por ejemplo.
y aquí él ya muestra lo que hizo del experimento. Eso era lo que, de mi experiencia que venía a compartirle con ustedes. Muchas gracias. No, qué bueno, Paola, sobre todo tener este altruismo que tienen los estudiantes, porque cuando nosotros hablamos que, digamos, la parte de la inclusión es una de nuestras más grandes preocupaciones, es precisamente porque a veces sentimos que en la carrera, pues ponemos bastante atención y así debe ser a las disciplinas, pero de alguna manera nos hacen falta elementos para atender a la diversidad de población que nos puede llegar al aula. Entonces, te agradezco mucho. Voy a abrir el espacio para 2 preguntas. Entonces, no sé quién quiera hacer unas 2 preguntitas a Andrea. Una preguntita, ¿quién tiene? ¿Quién dijo yo? Profe Martica, Joana. Ah, ya, Joana, muchas gracias. Da, Bueno, Joana. gracias. Andrea, tú mencionabas algo con respecto a la formación a docentes. ¿Cómo se hizo de pronto esa formación o se ha avanzado en algo? Quisiera saber como qué aspectos han trabajado con los docentes. Vale, muy bien. Vale, pues he trabajado en los docentes. De mi experiencia, yo le pregunté a mi cooperador si él le habían dado algún tipo de capacitación para atender la población sorda. Yo pensé que la institución le había ofrecido esta herramienta y me comentaba que no. Entonces, ¿cómo fue mi experiencia para aprender a conocer esta población sorda? Fue muy autodidacta, siguiendo páginas web, siguiendo en redes sociales, cualquier tipo de información que encontraba que me ayudara a llevar mis clases pues de la mejor manera las fui utilizando. En cuanto a la formación docente, intenté buscar por INSOR y ellos dicen que sí, se habla muy bien de la población sorda, que se está abordando muy bien en las aulas de clase, pero la verdad es que eso no es un campo que se necesita reforzar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y sobre todo pues en inclusión con el alto grado de estudiantes que pues yo sé que la inclusión no tiene que ver solo con discapacidad, pero en la región sí hay un alto número de estudiantes con ese tipo de necesidades. Qué bueno. Ok, muchas gracias, Paola. O sea que en estos momentos como tal, o sea, tú lo ves como algo de que es importante reforzar con docentes. Sí, señora. Perfecto. Gracias, Paola. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta para Paola? ¿Alguien quiere preguntar a Paola? La verdad es que es muy clarito como ella explicó su experiencia, como tú, Paola, explicaste tu experiencia. Aquí yo te hablo desde Chile y bueno, el trabajo con las personas en condiciones diversas se hace un poco cuesta arriba, más bien con la relación que se tiene con los docentes, porque no siempre los docentes adecúan el currículum para el acceso de los estudiantes, no siempre están dispuestos a ello. ¿Cómo viste tú la parte actitudinal de los docentes para la adecuación de las metodologías? Esa es mi pregunta. Vale, lo que yo observé fue que el estudiante primero estaba totalmente excluido de la clase. Lo que hacía ellos se quedaban dormidos incluso durante la clase y el profesor no hacía ningún tipo de dinámica para poderles de pronto facilitar el aprendizaje. Lo que hacía el método de evaluación también era algo pues excluyente porque a ellos se les evaluaba diferente al resto de estudiantes y frente a lo educativo, pues en cuanto a cómo se rige pues la educación, por ejemplo el IFES no está diseñado para aplicar a una población diversa y aquí en Colombia el IFES es clave para acceder a una educación superior. Aquí en Colombia solo creo que está la Universidad Pedagógica que ofrece, digamos, la posibilidad de integrarse sin el IFES
digamos, de una manera que verdaderamente le ayude a un estudiante con algún tipo que requiere algún tipo de atención. Creo que es la única que tiene, digamos, para que ellos hagan parte de la educación superior. Ya, bueno, muchísimas gracias. Igual vamos a pasar a la siguiente presentación, pero luego les ruego que tomen sus notas. Yo había anunciado que iba a pasar 2 videos de resumen, pero voy a dejarlos hacia el final. Igual si no se alcanza, no hay ningún problema en no presentarlos, porque de hecho luego podemos enviar los links por acá. Igual también, Paula Andrea, allá ahorita de pronto les dejas el correo electrónico por si de pronto alguien luego quiere también contactarse contigo, hacer alguna otra pregunta. Yo sé, por ejemplo, que aquí está Catalina, que es la directora de la Maestría en Educación para la Inclusión, y muy seguramente ella sé que quiere conversar muchas cosas contigo.